palabra pues siga siendo predicada, pero también una alegría de saber de que aunque sea a la distancia, pero que estamos unidos, que seguimos edificándonos, que seguimos pues alimentándonos de esa bendita palabra de Dios. De esa manera pues sean bienvenidos todos en esta noche, ¿verdad? Es una alegría pues poder compartir con ustedes y les invitamos a que ustedes pues tengan la Biblia a mano y así como también pues un lápiz o un cuadernito para ir anotando los textos bíblicos. El mensaje que vamos a compartir en esta noche está basado pues en Proverbios. Está basado en Proverbios y el mensaje se llama un llamado a ser sabios y apartarnos del mal. Así se denomina pues el mensaje de esta noche, un llamado a ser sabios y apartarnos del mal. Vamos a estar reflexionando pues en el libro de Proverbios 14-16 y para eso pues les invito a que me acompañen a Proverbios capítulo 14, versículo 16. Proverbios es un libro que fue escrito en su mayoría por Salomón. Mientras ustedes buscan el libro de Proverbios, pues les doy algún conocimiento pues de este libro. Fue escrito en su mayoría pues por Salomón y es un libro de sabiduría, es un libro de sabiduría práctica, de manera pues de que nos enseña a vivir conforme pues a esos principios divinos. Ahí en Proverbios capítulo 14, versículo 16, dice así la palabra de Dios. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra, dice, insolente, dice, y confiado. Les invito en esta noche a que oremos, ¿verdad? Que usted incline su rostro y pidamos para el Espíritu Santo su guianza y su iluminación. Padre, te damos gracias, amado Dios, en esta noche. Te damos gracias, Jesús, porque nuevamente hemos visto esa misericordia que, amado Dios, nos tienes. Aquí con bien nos tienes acá con nuestra familia, compartiendo con nuestros hijos. Y en esta noche también compartiendo entre hermanos. Pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumines. Pedimos en esta noche esa guianza divina tuya, de manera que la verdad pueda ser clarificada, de manera que esa verdad bíblica pueda ser comprendida, entendida y que podamos pues ponerla por obra. Pedimos que nos ayudes a que seamos no solamente oidores, sino que también hacedores de tu palabra, porque la Biblia dice que dice, bienaventurados y queremos ser de esos bienaventurados. Ponemos todo en tus manos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. El tema pues lo repetimos nuevamente. El tema pues es un llamado a ser sabios y apartarnos del mal. En estos días pues en los cuales estamos viviendo esta pandemia, pues hemos visto cómo todos los países pues han implementado una estrategia para detener esa propagación del coronavirus. Esa estrategia pues en sí consiste en un distanciamiento social, ¿verdad? Consiste en ese distanciamiento social y en la medida pues en el cual todos seamos obedientes a ese distanciamiento social y de manera especial, ¿verdad? El pueblo cristiano de manera especial pues la iglesia en sí debe ser obediente pues a esa medida en el sentido pues de que conlleva un fin muy importante que es preservar la vida, conlleva pues un fin pues muy bonito pues que es que cada uno de nosotros pues no vayamos a contaminarnos, no vayamos a contagiarnos de ese virus que puede causar la muerte, que puede traer enfermedad, que puede traer luto pues también a nuestras familias. Entonces hay un llamado muy importante, ¿verdad? Ese llamado pues es a que preservemos la vida natural. Y eso pues es importante primeramente sabiendo de que esto pues es temporal, ¿verdad? Estamos viviendo pues esta pandemia, estamos viviendo esta crisis y sabemos pues de que es temporal, que son pues parte de esos anuncios ya del fin, ¿verdad? Estamos como situaciones viviéndolas de manera adelantada, pues sabiendo de que muchas cosas pues van a venir, que Dios va a permitir a la vida
de las personas como un llamamiento al arrepentimiento. Pero necesitamos preservar la vida precisamente por eso, en el sentido de que hay una tarea todavía que hacer. Todavía necesitamos llevar esa gran comisión. La iglesia necesita predicar ese evangelio de Jesucristo y para eso necesitamos en este momento preservar la vida de manera de que podamos nosotros pues seguir haciendo esta tarea, esta gran comisión de que el Señor pues nos ha encomendado a ustedes y a nosotros, a todos aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero no solamente pues nos habla de eso, la Biblia nos habla de un distanciamiento, ¿verdad? Y ese distanciamiento es un alejamiento del pecado. Estamos alejándonos en este momento, teniendo un distanciamiento social, pero no solamente eso tenemos que practicarlo, sino de que ahí en las casas, ahí donde estamos en este momento, ahí pues en la vida que estamos llevando ahí, cada quien pues en sus habitaciones, cada quien pues allí en el lugar donde vive, debemos también de distanciarnos del pecado, porque no sería bueno tener un distanciamiento social y no tener un distanciamiento del pecado. Sería pues una cosa triste estar alejados de que no nos contamine pues ese virus, pero sería una tristeza muy grande de que no tengamos un distanciamiento del pecado y que aquello pues venga a contaminar muy grandemente la vida de nosotros, que me hicieran el examen del coronavirus, pues algo negativo, pero me hacen el examen de pecado, pues y salgo altamente positivo. Entonces, en ese sentido va esta enseñanza, ¿verdad? Primeramente, a que sigamos atendiendo ese distanciamiento social en el sentido de que hay que preservar la vida, porque hay que seguir haciendo la obra de Dios, pero también un distanciamiento del pecado basado en el temor de Dios. Y ese es el tema de Proverbios. El tema central del libro de Proverbios es el temor de Dios. Ese temor de Dios lo entendemos no como un temor de que si yo hago lo malo, pues Dios va a fulminarme, ¿verdad? Sino de que un temor reverente. Un temor reverente significa de que vamos a obedecerle a Dios, significa de que vamos a poner por obra sus mandamientos, porque nos hemos dado cuenta de ese inmenso amor del Padre hacia nosotros, ese amor del Hijo que dio su vida por cada uno de nosotros y ese amor del Espíritu Santo de que día a día pues está con nosotros y que día a día nos consuela. Entonces, en base a ese temor de Dios, pues vamos nosotros a hacer uso de esos principios divinos. Nunca debemos de desechar la enseñanza. El Proverbios pues habla del sabio y habla del insensato, ¿verdad? Proverbios pues es un libro de contrastes, pero siempre pues está haciendo un contraste entre lo que es el sabio y lo que es el necio, entre el entendido y el insensato, entre lo que es el humilde y el que es el altivo, entre lo que es el justo y lo que es el impío, entre lo que es el bien y lo que es el mal, entre lo que hace lo bueno y el que hace pues lo equivocado. Entonces es un libro de contrastes, ¿verdad? Pero pues siempre pues conlleva esa enseñanza, conlleva principios divinos prácticos, de manera que el sabio, desde el punto de vista bíblico, es aquel que conoce y vive de acuerdo a aquello que conoce, eso es el sabio. Entonces, esa sabiduría me ayuda a vivir y me instruye en mi vida, de manera que cuando vengan los tiempos difíciles, de manera que cuando venga la adversidad, de manera que cuando venga la tentación, el cristiano pues ya está instruido en aquello que sabe que él debe de hacer. Entonces con eso pues volvemos a nuestro versículo de referencia, de que está ahí pues en Proverbios 14:16. Está ahí en Proverbios 14:16 y dice, el sabio dice, teme, dice, y se aparta, dice, del mal. Primeramente pues nos comienza hablando del sabio, ¿verdad? El sabio, pues, como ya lo repetí, el sabio es aquel que conoce la verdad divina y vive de acuerdo a esa verdad divina. Tenemos aquí, pues, un ejemplo bien importante o una distinción bastante grande entre el sabio desde el punto de vista bíblico y el sabio desde el punto de vista occidental. Desde el punto de vista occidental o el sabio desde nuestros tiempos, diríamos así,
es aquella persona que conoce mucho, pero que cuando vemos la vida práctica de ellos, que cuando vemos en sí su vida, no vemos en sí que haya una sabiduría de que les ayude a vivir, no vemos que haya una sabiduría que los haga mejores personas. Pero cuando hablamos desde el punto de vista bíblico, estamos hablando de aquel creyente, estamos hablando de aquel hombre, aquella mujer, de que por la gracia de Dios ha nacido de nuevo y que tiene un conocimiento de quién es Dios, que tiene un conocimiento de la palabra de Dios y que esa palabra la aplica a todas las circunstancias de la vida. Bien bonito, bien importante, ¿verdad? Saber de que la palabra de Dios está allí, que la palabra de Dios está contenida en la Biblia y que esa palabra de Dios debo de aplicarla a todas las situaciones de mi vida. La palabra de Dios toca todos los aspectos de la vida. No hay ningún aspecto de la vida en la cual pues la palabra de Dios no lo toque de manera directa o indirecta. Toca todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, como dice Pablo a Timoteo, toda la escritura dice es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Es útil, pero esa utilidad pues viene en el sentido que tiene que ser aprendida, en el sentido que tiene que ser enseñada, en el sentido que esa palabra tiene que renovar mi mente día a día y aplicarla en todas las circunstancias pues que yo esté viviendo. Entonces, allí en el versículo Proverbios 14, 17, estamos en Proverbios 14, 16, el sabio dice tem. Una característica del sabio es que teme, ¿verdad? Ese temor de que está hablando acá es ese temor reverente del cual hemos estado hablando. El temor reverente es esa obediencia a Dios, es acatar sus mandamientos, es sentir ese agrado en el corazón, es tener un anhelo grande de manera que agrademos a Dios en todos los aspectos de la vida. El temor de Dios involucra todos los aspectos de mi vida en el cual yo pues tenga ese anhelo y que cada hermano, cada hermana, cada creyente diga pues voy a agradar a Dios en todas las cosas de mi vida. Ser cristiano no es únicamente ser cristiano en la iglesia. Ser cristiano involucra todos los aspectos de mi vida, es algo integral, de manera que yo tengo que agradar a Dios, de manera que tengo que vivir bajo el temor de Dios en todos los aspectos y en todas las áreas de nuestra vida. Eso implica el temor de Dios. Pero cuando es sabio se aparta. Acá pues dice en el versículo 16, se aparta, dice, del mal. El mal pues no solamente es el mal moral, sino que también es el mal físico, ¿verdad? Mal pues significa, hermanos, toda especie de pecado. El mal pues significa toda inmoralidad, ¿verdad? El mal pues significa todo aquello que es contrario a la santidad, pero también el mal significan adversidades. El mal también significan calamidades. El mal también significan pues tiempos de desastre. Y en este tiempo pues estamos viviendo un tiempo difícil en el cual pues se hace necesario, ¿verdad? Se hace necesario por un tiempo estar ahí apartaditos en su casa, se hace necesario por un tiempo tener un distanciamiento social, pero también significa apartarnos del pecado. De manera que estoy en mi casa, pero allí en mi casa yo debo de apartarme del pecado, porque la tentación sigue presente, porque el mal puede entrar por muchos medios, el mal, el pecado, puede entrar por la tecnología, puede entrar de muchas maneras y de esa forma usted y yo tenemos que apartarnos del mal. ¿Qué significa apartarse? Significa alejarse. Significa que yo veo el peligro y me alejo, ¿verdad? Ese es un sabio. Un sabio es el que ve el peligro y se aleja. Un sabio es aquel que cambia. Si yo sé que voy en un camino equivocado, yo pues por la palabra de Dios soy iluminado y me doy cuenta en base a ese discernimiento que aquello va a traer pues gran daño a mi vida. Mire, seamos sabios, cambiemos de camino. Si está viendo un canal que no le es propicio, cambiemos de canal, cambiemos de pensamientos, cortemos todo aquello que nos incline al pecado. Tenemos en este tiempo que ser drásticos, tenemos en este tiempo que hacer mutilaciones,
Mutilaciones significa cortar aquello que esté inclinándome al pecado. Si me doy cuenta de que algo me está inclinando al pecado, tengo que ser sabios e inmediatamente cortar aquello, de manera pues de que no tenga el día de mañana que está sufriendo pues graves consecuencias, ¿verdad? Entonces, apartarse significa dejar. Tengo que dejar muchas cosas. Usted y yo tenemos que ir dejando muchas cosas, cosas que no abonan para esta vida nueva, cosas que no abonan para esa vida de santidad. Probablemente vamos a perder muchas cosas, pero aquello que perdamos es lo que nos sirve. Y debemos de estar dispuestos a perder, debemos de estar dispuestos a sacrificar ¿qué? Aquello que no abona para nuestra relación con Dios, para mi relación pues con mi prójimo. Pero el insensato es totalmente contrario. Allí en la segunda línea del versículo 16, Proverbios 14, 16, dice, más el insensato, dice, se muestra, dice, confiado, dice, e insolente. Entonces, el insensato es lo contrario del sabio, ¿verdad? El sabio pues vive bajo principios divinos, aplica la palabra de Dios a su vida, pero el insensato puede ser alguien que conozca la palabra. Puede ser alguien que conozca versículos de la Biblia, pero que no está dispuesto a aplicarlos a la vida de él. Ese es un insensato. Y ese insensato vive como que si nada le fuera a pasar. Por eso dice de que es insolente el insensato y se muestra, dice, confiado. Como que dice pues que nada le va a pasar, como la gente, cuando vemos pues hoy en día ese montón de gente aglomerada por tantos lados. Y lo triste pues es cuando somos cristianos, cuando somos creyentes y nos damos cuenta que también hay mandamientos, que también pues hay leyes, ¿verdad? De los gobiernos que también debemos de acatarla para beneficio nuestro, para beneficio de la iglesia, para beneficio de la sociedad, para beneficio de la familia, pero cuando vemos no acatamos. Entonces, ¿qué significa? Somos insensatos. O cuando pensamos que podemos jugar con el pecado. Cuando pensamos que podemos abrir puertas al pecado y creemos de que nada va a acontecernos, también esa es una insensatez, ¿verdad? Entonces, no tenemos que ser de esa manera. El llamado, pues, es a que nos alejemos del pecado. El llamado es a que seamos sabios. ¿Dónde encontramos ese fundamento, esa sabiduría? La encontramos en los primeros versículos de Proverbios capítulo 1. Voy a pedirle de que me acompañe allí a Proverbios 1:4. Vamos a meditar allí del Proverbio 1:4 al 1:7. El principio, pues, en lo cual pues se fundamenta la sabiduría, y ese principio es el temor de Dios. Allí en Proverbios 1:4, usted lo tiene ahí en los capítulos anteriores al que hemos estado leyendo. Y dice que tiene propósito. Ese propósito, dice, es dar sagacidad, dice, a los simples. Los simples son aquellas personas de que son fácilmente seducibles, que alguien los invita al pecado y van hacia el pecado, pero también tienen una característica bonita, que cuando se invitan a hacer lo bueno, también son dóciles a hacer lo bueno. Entonces, así como son dóciles a hacer el pecado, también son dóciles para hacer lo bueno. Y es ahí pues donde entra en juego la palabra de Dios. Es ahí donde Proverbios dice que es para dar, dice, sagacidad. Sagacidad significa astucia, ¿verdad? Astucia en el sentido bueno, o sea que aquellos que son simples en base a los proverbios que hace Proverbios, Dios los prepara. ¿Para qué? Para que estas personas salgan de esa simpleza, para que haya una madurez espiritual y esas personas se inclinen a aquello que es santo. Por eso dice, y a los jóvenes dice, inteligencia y cordura. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que nos instruyen, de manera que no tengamos una vida loca. O sea, qué triste es la vida loca. Ya fuimos sacados de esa vida loca. Dios no quiere que tengamos una vida loca, sino que una vida de que esté centrada en la palabra y en ese conocimiento de Dios. De esa manera nos da cordura. Y en el 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará, dice, el saber. De manera de que no hay límite. No hay límite para los hijos de Dios en lo que es el conocimiento divino, en lo que es la sabiduría divina. La palabra de Dios es profunda, y entre más sabemos,
menos sabemos. Y ese es el sabio. El sabio es aquel que entre más va conociendo de Dios se da cuenta que lo que conoce es bien poquito y por lo tanto anhela seguir conociendo más de Dios. Ese es el sabio. No se canse usted de instruirse. No se canse usted de ser enseñado. O sea, seamos humildes y permitamos que la palabra de Dios nos enseñe, que la palabra de Dios pues nos moldee. Entonces ese sabio también dice en el versículo 5 que adquirirá, dice, consejo. Acá la palabra consejo tiene una connotación muy bonita. Significa un timón como de un barco. Ese barco es la vida suya. Ese barco es la vida de su familia. Ese barco usted lo está liderando. Usted ha sido puesto como padre de familia, como líder, donde quiera que estemos y tenemos ese timón. Entonces esa sabiduría de Dios me enseña a que yo maneje ese barco de mi vida, a que yo vaya y dirija este barco de mi familia, de la iglesia, que lo dirijamos según la voluntad de Dios, de manera que no lo choquemos, de manera que no encallemos, de manera que no lo estrellemos contra nada, sino de que esa es la habilidad, ese es el sabio. ¿Qué tiene el sabio? Una habilidad dada de parte de Dios y fundamentada en la palabra de Dios para que usted pueda dirigir su vida de acuerdo a los principios divinos, para que en esa sabiduría le demos gloria y honra a nuestro Dios. Y ahí en Proverbios 1:7 dice el principio de la sabiduría es el temor, dice, de Jehová. Entonces ahí principia la sabiduría. ¿Dónde principia? En el temor de Jehová. Y el temor de Jehová ya lo explicamos. Entonces encontramos ahí el principio de una vida sabia. Pero dice en el siguiente línea del versículo 7, ahí está el contraste. Los insensatos, dice, desprecian, dice, la sabiduría y la enseñanza. Entonces el insensato desprecia la corrección. El insensato no quiere ser corregido. El insensato quiere hacer lo que él dice. El insensato quiere hacer su voluntad. Ese es el insensato, ¿verdad? Cuando sabemos que hay leyes de los gobiernos, cuando sabemos que hay mandamientos divinos, pero el insensato quiere hacer su voluntad, no quiere ser corregido y por lo tanto desprecia, ¿verdad? Triste, desprecia la advertencia, desprecia la instrucción. Pero cuando sintamos o cuando veamos, nos vamos a dar cuenta de que el fin de los insensatos nunca es una vida buena, sino de que el fin de los insensatos, el resultado de una vida de insensatez, siempre es muerte, siempre es destrucción, siempre es una vida llena de muchas calamidades. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Por qué necesitamos la sabiduría? La sabiduría la necesitamos porque todos nacemos sin sabiduría. Todos nacemos siendo insensatos. Nadie en este mundo nace siendo sabios. Todos venimos heredando ese pecado original, ese pecado de Adán. Por lo tanto, pues somos mandados, ¿verdad? Como dice Pablo allá en Efesios 4:22, yo se lo leo. Yo le leo Efesios 4:22 y 4:23. Dice ahí el apóstol Pablo en Efesios 4:22, en cuanto, dice, a la pasada manera de vivir, despojados, dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, dice, engañosos, dice, de la carne. Entonces, el llamamiento otra vez es a despojarnos. El llamamiento, pues, es a poner lejos ese viejo hombre. Sabemos nosotros de que aquí internamente sabemos de que siempre andamos llevando ese remanente de naturaleza caída, pero tenemos que ponerlo lejos. Aquel viejo hombre hay que ponerlo lejos. ¿En qué sentido? En sus influencias, en sus efectos a la vida de cada uno de nosotros. Usted y yo debemos de poner lejos a ese viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado. Ese viejo hombre vivía según los pensamientos carnales, según los pensamientos pecaminosos. Esos pensamientos se convertían en pasiones y esas pasiones dominaban la vida de cada uno de nosotros y nos inclinaba totalmente al pecado, totalmente a la maldad. De esa manera, hermanos y hermanas, tenemos que
despojarnos, tenemos que poner lejos ese viejo hombre, tenemos que separarnos. Ese es el punto, ¿verdad? Y eso se llama santidad. Separarme de quien era yo antes, separarme de mis antiguos hábitos, separarme de mis antiguos pensamientos, de todo aquello que era mi vida de vanidad. Yo tengo que separarme de ellos. ¿Y qué tengo que hacer? Renovar la mente. Tal como dice el versículo 4:23 de Efesios, y renovando en el espíritu, dice, de vuestra mente. Entonces debo de renovar la mente. Entonces, ¿cómo lo hago? Vámonos a Proverbios 8:32. Avance conmigo allí a Proverbios capítulo 8, versículo 32. ¿Cómo vamos a renovar la mente? Allí Proverbios nos da una instrucción pues muy bonita. Proverbios 8, 32. Si ya lo tenemos, lo leemos ahí en Proverbios 8, 32. Ahora pues dice, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan, dicen, mis caminos. La mente debe ser renovada. ¿Cómo debe ser renovada? Cuando escuchamos la palabra de Dios. Hijos, oídme. Me encanta pues cómo nos habla acá el libro de Proverbios, cómo Dios nos habla. Nos habla pues como hijos. Si usted se da cuenta, pues hace esa comparación. Él es un padre, nosotros somos sus hijos. O esa metáfora en la cual pues también Cristo dice de que Él dice es el buen pastor, de que las ovejas dice oyen su voz, dice y le siguen. Entonces hay una instrucción muy bonita, ¿verdad? Hijos dice oídme. De una manera pues amorosa, el Señor pues habla a la vida de nosotros, nos llama a que escuchemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque trae bienaventuranza. La segunda línea de ahí del versículo 32 dice, y bienaventurados los que guardan, dice, mis mandamientos. De manera que cuando voy renovando mi mente con la palabra de Dios, va viniendo esa bienaventuranza. Va viniendo esa felicidad. ¿Cuándo es que somos felices? Somos felices cuando seguimos ese ejemplo de Cristo, cuando seguimos ese testimonio, ¿verdad? Ese testimonio de Cristo, cuando somos obedientes a su palabra, cuando escuchamos su voz. ¿Cuánta necesidad hay hoy en día de escuchar la voz de Dios? Porque estamos escuchando tantas cosas, pero todas esas tantas cosas que escuchamos no están trayendo felicidad a la vida. Están trayendo una gran congoja, un gran agobio, están trayendo pues mucha, hermanos, turbulencia en el alma. Pero tengamos tiempo para escuchar la voz. Dios siempre tiene un mensaje que decirnos a nosotros. Entonces dice allí en el versículo 33, Proverbios 8:33, atended, dice el consejo. Atender significa eso, escuchar con los oídos. Atender significa, hermanos, que debemos de pensar con la cabeza. A eso nos llama Proverbios. Escuche con los oídos. Tenemos dos oídos. El Señor pues decía que tiene oídos para oír, dice Él, que oiga. Entonces tenemos que atender ese consejo divino. Ese consejo divino es la palabra de Dios. Un consejo significa aquello que Dios nos está llamando a que usted pues y yo hagamos. El consejo divino nos instruye a que usted y yo vivamos nuestra vida de acuerdo a los principios divinos. ¿Por qué? Porque eso trae alegría a su corazón, eso trae gozo a la vida suya y lo más especial, pues eso da gloria a nuestro Dios. Pero la segunda línea del 33, Proverbios 8:33 dice, y no lo menosprecies. Qué triste es menospreciar la palabra de Dios. Es triste, ¿verdad? Es triste menospreciar el alimento espiritual. Eso es muy triste. Es muy triste en el sentido de que la palabra de Dios es la palabra de Dios. No es la palabra de un hombre. Es la palabra de Dios y para que esta palabra llegara en estos tiempos, para que tengamos una Biblia, miles de cristianos tuvieron que ser martirizados. Muchos hombres enfrentaron su vida en sacrificio. ¿Para qué? Para que esta palabra de Dios pudiera ser escrita, porque fue escrita no solamente en este libro, sino que fue escrita según el testimonio de Dios obrando en la vida de los creyentes a lo largo de todas las edades. Entonces, no menosprecie la palabra de Dios.
No se descuide. En el diario vivir, no se descuide. Hay mucho descuido hoy en día, pero seamos sabios y atendemos ese consejo divino. Y de ahí vamos al Proverbio 22:3. Avancemos un poquito, vaya conmigo ahí, Proverbios capítulo 22, versículo 3. Proverbios capítulo 22, versículo 3. Avancemos unos capítulos hasta el Proverbio 22, versículo 3. El avisado ve el mal, dice, y se esconde, mas los simples pasan, dice, y reciben, dice, el daño. Entonces tenemos otra vez aquí el principio, dice que el avisado, dice, ve el mal, dice, y se esconde, ¿verdad? Avisados. Me gusta mucho pues esa palabra avisado. Cuando alguien me avisa de que hay un peligro en tal lugar, si yo soy sabio, yo no voy a acudir a ese lugar. Cuando alguien me avisa de que haciendo tal cosa, eso me va a conducir a mí a una pérdida, me va a conducir a mí a situaciones dolorosas, ya estoy avisado y por lo tanto no lo voy a hacer. Cuando alguien me avisa que cuando venga tal circunstancia, esa circunstancia me va a conducir a tal cosa, ya me avisó, ya me instruyó, ¿verdad? Es ahí pues en el cual Proverbios nos hace hombres y mujeres prevenidos, ¿verdad? De manera que somos instruidos, que cuando llegue el peligro usted ya está instruido. ¿Con qué está instruido? Con la palabra de Dios. De manera que el avisado dice ve el mal, percibe. Ver acá significa percibe el mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Miren, hermanos, algo muy importante, el discernimiento. ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué es lo que la iglesia está adoleciendo? La iglesia estamos adoleciendo mucho del temor de Dios. Y si adolecemos mucho del temor de Dios, adolecemos mucho de la sabiduría. Y si no tenemos sabiduría, no tenemos discernimiento. No tener discernimiento significa de que no tenemos la capacidad de separar lo que es santo de lo que es pecaminoso. Significa que no tenemos la capacidad de discernir entre aquello que le agrada a Dios y aquello que no le agrada a Dios. Significa que no podemos aplicar la palabra de Dios a la vida nuestra. Entonces, discernimiento nos está faltando mucho hoy en día. Pero el sabio tiene discernimiento. Por lo tanto, discierne que aquello no va a ser bueno y por lo tanto ve el mal, ¿verdad? ¿Y qué hace? Dice, se esconde. ¿En quién se esconde? Se esconde en Cristo. Ahí se esconde. Y si estamos escondidos en Cristo, pues mire, va a llegar el diablo con sus acechanzas, van a llegar las tentaciones, pero si estamos escondidos en Cristo, esa palabra está morando en cada uno de nosotros y ahí tenemos el escrito está. ¿Y qué va a pasar? Vamos a salir victoriosos, vamos a salir adelante de todas esas pruebas. Por lo tanto, pues, como hace el sabio, escóndase en Cristo. Mas los simples, dice la segunda línea del Proverbio 22:3, mas los simples pasan y reciben, dice, el daño. Los simples no tienen discernimiento. Si les dicen que no hay que salir, ahí andan donde está el montón de la gente. Si Dios dice que hay que apartarse del pecado, pues ellos piensan de que nada va a acontecerles. Pero ¿qué sucede? Hay un precio que pagar. Eso significa allí, ¿verdad? Cuando dice reciben el daño, ¿qué significa? Significa que hay una multa. Significa que hay una factura que pagar. Entonces, pidámosle a Dios nosotros. Pidámosle a Dios, escondámonos en Dios, seamos sabios, de manera pues de que no haya una factura que pagar, de manera que no haya una multa, ¿verdad? La paga el pecado siempre trae graves consecuencias a la vida de cada uno de nosotros. Y terminamos ahí en Proverbios 1:33. Volvemos nuevamente al capítulo 1, donde se da pues todo el fundamento de lo que es el libro de Proverbios. Volvamos al capítulo 1 y leamos allí el versículo 33. Le invito pues a que vayamos unas páginas, ¿verdad?, anteriores, unos capítulos anteriores y volvamos al principio, el capítulo 1. Y en el capítulo 1 de Proverbios, versículo 33, dice la palabra de Dios, mas el que me oyere, habitará, dice, confiadamente y vivirá, dice, tranquilo, sin temor del mal.
Entonces tenemos allí esa invitación bien bonita, esa maravillosa invitación de que Dios nos hace, dice, más dice al que me oyere, ¿verdad? ¿Cómo nos hacemos sabios? Escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo nos hacemos sabios? Meditando la palabra de Dios. ¿Cómo nos hacemos sabios? Poniendo por obra la palabra de Dios. Ahí nos hacemos sabios. Pero ¿dónde comienza esto? Escuchando. ¿Y qué escuchamos? La palabra dice de Dios. Entonces, ¿cuáles serán los resultados de vivir en base a esa palabra, de vivir en base a los principios divinos, de vivir en base al temor de Dios? ¿Cuáles serán los resultados? Dice que habitará, dice, confiadamente, ¿verdad? ¿Cómo necesitamos nosotros hoy en día habitar? Confiadamente. Entonces, ¿qué significa eso? Significa lo que hemos visto anteriormente en algunos mensajes, de la calma, de la tormenta a la calma. Eso significa, ¿verdad? Significa de que en ese temor de Dios, en esa sabiduría de Dios, en ese escuchar de Dios, va a haber una confianza grande en nosotros. Como veíamos el domingo pasado, acercaos confiadamente al trono de la gracia, dice Pablo. Entonces, ¿qué trae eso? Confianza. ¿Qué confianza? De que estamos en las manos de Dios, que tenemos un Dios soberano, pero que nosotros confiamos en Él, que usted y yo no dudamos de Él. Eso trae confianza, trae calma, que en medio de la tormenta que tenemos, calma, pero también trae reposo, que es lo que está faltando hoy en día, hermanos y hermanas, está faltando el reposo. Reposo quiere decir un descanso. ¿En qué descansamos en eso? O sea, en que Él dice que si oyéramos su voz, que escuchamos su palabra, ¿cómo la escuchamos? Cuando abrimos la Biblia, cuando escuchamos las enseñanzas. Entonces, ahí viene el reposo. ¿Cuál es el reposo? Saber de que mi vida está escondida en Cristo. Su vida y la mía están escondidas en Cristo, ¿verdad? Y si están escondidas en Cristo, mire, no va a haber espacio para el pánico. O sea, el pánico está llenando los corazones de las personas, pero el pánico no trae nada bueno a la vida nuestra. Trae enfermedad y va a traer un montón de cosas lamentables. El carácter se altera, enfermedades de los nervios, depresiones, alteraciones de la conducta, muchas cosas. Pero si descansamos en la palabra de Dios, tenemos reposo y que tenemos seguridad, ¿verdad? Por eso dice, vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces, ¿qué tenemos? Una seguridad grande y plena de que estamos en las manos de Dios. De que hay adversidad, sí hay adversidad, pero esa seguridad nos la da Dios. ¿Qué significa? De que nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Qué significa? De que Dios es con nosotros, de que Dios es hoy conmigo, de que Dios es mañana con usted, de que Dios es todos los días con usted, en todas las circunstancias de la vida. Dios está con usted, de manera de que en esta noche pues hacemos memoria de lo que ha sido esta enseñanza, un llamados a ser sabios y apartarnos del mal. ¿Cuál es el llamado? Primero, ante esas leyes del gobierno, seamos sabios, seamos obedientes, mantengamos el distanciamiento social, todas las medidas necesarias, porque hay necesidad de que usted siga predicando la palabra de Dios. Usted es un instrumento en las manos de Dios. Pero también hay un llamado a apartarnos del mal. De manera que estoy en mi casa, pero que no voy a ser presa de la pandemia del pecado. No voy a ser presa del virus del pecado, al contrario, tengo suficiente tiempo para meditar y reflexionar en la palabra de Dios y ponerla por obra. Esos son los sabios. Que Dios les bendiga en esta noche. Les invito a que inclinemos el rostro y que oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, mi buen Dios, por tu palabra, por esa palabra, Señor, que nos hace sabios. Pero de manera especial te damos gracias porque nos has dado un nuevo nacimiento, Jesús. Y a través de ese nuevo nacimiento ya tenemos un corazón entendido. Ya tenemos un corazón, Señor, de que arde cuando escucha tu palabra. Ya tenemos un corazón que ama la santidad, que te ama a ti, Jesús. Y pedimos en esta noche, Espíritu Santo, de que nos ayudes a que escuchemos tu palabra, a que escuchemos tu voz, a que abramos la Biblia, a que meditemos, a que
reflexionemos, porque sabemos de que es a través de la Biblia que tú hablas a la vida nuestra, y que podamos deleitarnos, que podamos gozarnos, que nuestra vida puede ser edificada en ese temor de Dios, en esa reverencia, en ese respeto, en esa gratitud grande, Señora, hacia ti que has dado tu vida por nosotros. De manera que esta Biblia no la despreciemos, Señor. De manera que no nos olvidemos de la palabra de Dios. De manera que la adversidad no nos haga que nos desviemos, que no nos haga que nos volvamos insensatos, porque habrá una factura que pagar, habrá un precio que pagar. Amado Dios, ayuda en esta noche a tu iglesia, ayuda a tus hijos donde quiera que estén, Señor. En cualquier lugar del mundo afirma a tu iglesia a través de esta prueba, a través de esta dificultad, que la vida de tus hijos sea afirmada, Señor, que se evidencie esa sabiduría divina en cada uno de nosotros, para gloria tuya, para felicidad nuestra, para bendición de nuestros hijos, para bendición de nuestra familia. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos ahí en sus casas, que Dios pues guarde sus vidas y sus familias en esa completa paz, en el nombre de Jesús.